Hola, estás de Salisbury. ¿Eh? Que estaba el audio down. Ahí. No se escucha. La escucho mal, yo la escucho mal. Aquí no poca, La escucho poco. aquí hay poca. Dejaba entrever a Paco, a Manolo, que el domingo el falso tratamiento iba para largo, que debían seguir dándole dinero. Solo 4 minutos buscamos a Willy.
Hola a todos. No se escucha nada porque aún no había hablado, todavía no había dicho nada. Bienvenidos a todos. Encantada de saludaros. Bueno, ¿cuánta gente ya? Somos 70, una familia aquí a compartir esta tarde. Vamos a dar unos minutos de cortesía para la gente que quiera ir entrando, ¿vale? ¿Si os parece bien? Buenas tardes, Diana. Veo alguna cara conocida. Ahí está Maribel. Hola Maribel, Elvira. Eli me dice que no se oye. ¿Me oís bien? Si me hacéis así porque os he silenciado, porque si no es un lío. ¿Me oís? ¿Sí? Genial. Bueno, vamos a pasar un ratito aquí todos. Me gustaría, ¿sabes qué me gustaría mientras esperamos? ¿Por qué no me decís de dónde sois? Y así yo veo en el chat a ver de qué partes del mundo, que esto es lo bueno que tiene el mundo digital, ¿no? Que podemos hablar. Mira, Juan de España, Felipe de Madrid, tenemos a Coruña, genial, Chile, qué maravilla, he estado en Chile, es maravilloso, en Palma, de Calatayud, Barcelona, bueno, Granada, maravilla, Málaga también, qué bien. Oye, pues, jolín, me encanta, ¿eh? Esta conexión que podemos tener con todas las partes del mundo es fantástica. Murcia también, José. Bueno, ¿qué? ¿Estáis preparados? Me hacéis así, si es que sí, o lo ponéis en el chat. ¿Estáis preparados a aprender a controlar vuestra ansiedad? ¿Hay alguien de aquí que sufra un poquito de ansiedad? Digo yo que sí, ¿no? Porque si no, no estaríais aquí, ¿verdad? ¿Y alguien ha tirado ya la toalla? Que se piensa que este problema no se lo va a poder quitar de encima nunca. Bueno, hay algunos optimistas que dicen que para nada y otros que todavía están ahí con el problema. Pues sí, la buena noticia es que la ansiedad sí que tiene solución, ¿vale? Pero lo vamos a ver. Yo estoy súper emocionada de estar aquí, de poder compartir con vosotros la metodología que he creado trabajando tantos años en este tema y que mi intención es realmente que ojalá hoy salgáis de aquí con una serie de pautas, una serie de claridad en vuestra mente que os ayude a controlar esta situación, ¿vale? Entonces vamos a aprender a cómo controlar la ansiedad y la idea es que consigas olvidarte de tu ansiedad, conseguir que deje de molestarte para siempre, ¿vale? Me preguntan si se va a grabar la masterclass. La voy a grabar. Los que os habéis registrado, que habéis recibido emails, la recibiréis después, pero yo os pido que me acompañéis, no me dejéis sola ahora porque se graba esto, que quiero ver vuestras caras, ¿vale? Paqui me dice que yo estoy con una ansiedad que no veas. Bueno, pues vamos a ver si solucionamos un poco, ¿vale? La idea, o sea, la ansiedad es una cosa que no vamos a poder eliminar para siempre en nuestra vida, porque la ansiedad, todo el mundo tiene ansiedad en algún momento, pero sí que es verdad que lo que pretendemos es que podáis olvidaros de ella, que no estéis girando y pensando todo el día continuamente con la ansiedad, ¿vale? Vamos a empezar, si os parece, ¿vale? Bueno, yo os voy a dejar, tengo a Ana que me está acompañando aquí, me va a ayudar con el chat, porque si no, yo contaros lo que os tengo que contar, estar pendiente del chat y todo esto, lo veo difícil, ¿vale? Entonces, os acaba de saludar Ana, si tenéis cualquier cosa, porque veo que hay gente que dice que no me oye, en principio me estáis escuchando, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Vale, pues deben ser problemas puntuales que tienen determinadas personas. Vale. Pues vamos a empezar, si os parece. Voy a ir compartiendo pantalla. Vale. El tema de la ansiedad, cuando uno la vive, muchas veces le tiene la sensación que está solo, ¿no? Que
es un problema, que es un bicho raro, que es algo que le pasa a él en particular y te hace sentir mal, ¿no? Te hace sentir que no estás viviendo la vida como deberías. Pero el problema de la ansiedad es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿vale? A ver, no sé qué ha pasado aquí. Vale. ¿Alguien ha invadido mi pantalla que no puedo moverla ahora? A ver, no. ¿Veis? Mira, las estadísticas dicen, o sea, que la ansiedad es ya el problema de salud mental más frecuente en España. Un 6,7% de la población tiene ansiedad, pero estos números van sumando. Según la OMS, se establece que 1 de cada 4 personas va a tener un problema de ansiedad en algún momento en su vida, ¿vale? ¿Alguien está pintando aquí? No sé por qué. Rosa, creo que estás haciendo tachones en el... Y esto no sé cómo se quita, pero bueno. En fin, voy a seguir con lo que estábamos. Cosas del directo. Bueno, lo que os decía, que el problema de la ansiedad es un problema que es muy frecuente, que hay muchas personas que la sufren y sobre todo hay que decir que con el tema de la pandemia la cosa ha empeorado bastante. Después de la pandemia el CIS hizo un estudio y se hizo una encuesta y un 27,4% de los encuestados habían sufrido ansiedad en el último mes, ¿vale? El tema es que si no se trata adecuadamente la ansiedad, es un problema que puede durar años, puede durar muchísimos años. Yo he tenido en mi consulta personas que llevaban sufriendo este problema, pues gente con 8 años, 10, 15, hasta 20 años sufriendo problemas de ansiedad, hasta 20 años tomando ansiolíticos y el problema seguía ahí. Entonces yo me planteo a ver si realmente los ansiolíticos son tan efectivos como nos quieren hacer creer, porque si los estamos tomando y seguimos sintiendo ansiedad, pues esto a mí no me cuadra mucho, ¿no? Entonces yo os pediría, ya que estáis aquí, que intentéis aprovechar esta masterclass, que eliminéis cualquier tipo de distracción, que apaguéis o quitéis el volumen de los móviles, que os centréis y que tengáis un momento de estar presentes, que nos cuesta, ¿no? Las personas que han sufrido ansiedad somos de mirar el futuro y anticipar situaciones, y el estar presente nos cuesta. Pues vamos a intentar dejar todas las cosas a un lado y centrarnos en esta masterclass con una mente abierta, con un compromiso real a resolver vuestro problema y poneros en modo aprendizaje, ¿vale? Para que esto os sirva de verdad. Pero antes de empezar, vamos a ver si este es el sitio realmente adecuado para vosotros, porque no me gustaría que estuvierais perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, la ansiedad se puede experimentar de muchísimas formas. De hecho, cada uno tiene un patrón específico para sentir la ansiedad, ¿no? Como os he dicho antes, la ansiedad siempre está presente en la vida de una persona en algún momento u otro. ¿El problema cuál es? El problema es cuando esa ansiedad entorpece el curso normal de nuestra vida, que ya nos impide tener una vida normal, porque queremos hacer cosas y tenemos ansiedad, y esa ansiedad nos hace evitar esas cosas o está siempre presente, ¿vale? ¿Qué tipos de ansiedad a qué tipos de ansiedad le puede servir este método, ¿vale? Pues, por ejemplo, personas que tienen ansiedad constante. No sé si os pasa a algunos que tenéis como una sensación, una ansiedad constante, como una preocupación constante en vuestra vida, preocupación por el dinero, preocupación por el trabajo, preocupación por vuestros hijos, por lo que pase, pero una preocupación que ya os impide tener una vida normal,
porque se pasa un poquito de castaño oscuro. Aquí en Mallorca, yo vivo en Mallorca, en la isla, y se habla de los pasadores de pena. ¿Sabéis estas personas? Un pasador de pena que está continuamente preocupándose por las cosas. Si no es una cosa, es otra. Y esto es porque han aprendido a tener ese hábito de pensamiento. Es una ansiedad generalizada. Luego hay gente que a lo mejor está bien normalmente, pero de repente tiene crisis de angustia o ha tenido una crisis de angustia puntual. ¿Qué es una crisis de angustia? Pues es un malestar intenso que aparece de forma brusca, que a veces tenemos identificados el inicio de a lo mejor una situación por la que empezó esto, el ataque de pánico, como dice Laia, pues sí. Entonces, es un malestar tan intenso que tú piensas que te va a dar algo, que te va a dar un infarto, que te vas a... Que te va a dar un yuyu, que vas a perder el control o que te vas a volver loco. ¿Os ha pasado esto? ¿Pensáis esto en alguna ocasión? Totalmente lo que me pasa, dicen. Muy bien. Luego hay otra situación también, que es personas que han tenido esa crisis de angustia puntual y luego ¿qué ocurre? Que luego lo que tenéis miedo es miedo a tener miedo, tenéis miedo a tener ansiedad. Porque lo habéis pasado tan mal que no queréis sufrir esa situación más. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué empezáis a hacer? Empezáis a evitar situaciones, evitar, por ejemplo, conducir, evitar ir solos a ciertos sitios, evitáis, yo qué sé, supermercados, dejáis de hacer deporte y poco a poco vuestra zona de confort cada vez se vuelve más pequeña y dejáis de hacer un montón de cosas hasta que llega el punto en situaciones muy críticas que la persona se queda en casa y ya no va a ningún sitio siquiera. Y otro tipo de miedo también es el miedo cuando es bastante identificado. A lo mejor tenéis miedo a algo muy concreto. Por ejemplo, miedo a hablar en público, o miedo a viajar en transporte público, o miedo a las agujas en el hospital. Claro, esto ya sería como una fobia, pero las fobias son un problema. Depende, porque por ejemplo yo que vivo en Mallorca, si yo tuviera fobia a las serpientes, por ejemplo, pues como aquí no hay problema para mí, no me entorpece mi vida el tener miedo a las serpientes, pero ahora no sé quién ha puesto que tiene miedo a los ascensores, pues imagínate que trabajas en un 8º piso, pues ya tienes un problema cada día que tienes que subir a pie. O yo que vivo en una isla, si yo tuviera miedo a ir en avión, pues para mí sería un problema. O a las agujas, como dice Marta, pues si te tienes que hacer una analítica y te tienes que controlar, pues vas a tener un problema, ¿vale? Entonces, depende un poco del contexto. Y luego está también la ansiedad social, que son personas que sufren en contextos sociales, que eso les impide relacionarse normalmente. ¿Por qué? Porque te bloqueas, porque tienes miedo a ponerte rojo, porque tienes miedo a sudar en exceso, porque tienes miedo a ser rechazado. Entonces cada vez vas limitando más tu vida social hasta que te aíslas. Entonces, evidentemente, ese también es un tipo de ansiedad que hay que tratar. ¿Os sentís identificados en algún tipo de estas situaciones que os he comentado? Por algún comentario que he visto por aquí, sí, ¿verdad? ¿Me hacéis que sí? Vale. Pues esto también fue el caso de algunos pacientes míos que yo he tenido, por ejemplo, Isabel, que pasó de no poder ir a comprar al supermercado sola, a ser capaz, después de utilizar esta metodología, de irse a un centro comercial en plenas Navidades, que estaba súper contenta porque sabéis que es cuando hay más gente, a comprarle un regalo a su ahijada y disfrutar de estar ahí, que esto hacía años que no lo había conseguido ella.
O el caso de Juan, por ejemplo, que cuando llegó a mí tenía la oportunidad de acompañar a su mujer a un viaje a París, y que era una gran oportunidad, y tuvo que rechazarla porque no se sentía capaz, y después de utilizar esta metodología consiguió hacer un Madrid-Uruguay sin medicarse, y súper orgulloso y contento, de manera que cuando volvió ya estaba preparando el siguiente viaje. O el caso de Esther, por ejemplo, que era incapaz de concentrarse en sus estudios, y eso le generaba mucha ansiedad, porque como no se concentraba, cada vez le quedaba menos tiempo para estudiar, más nerviosa se ponía, y eso también hacía que su autoestima se viera bastante dañada. Pues pasó de eso a aprobar unas oposiciones y conseguir una plaza fija de funcionaria. O sea, imaginaros la diferencia desde un punto hasta otro, lo que se puede conseguir si se trata bien la ansiedad. Mirad, en esta masterclass yo no voy a contarte la receta mágica de la ansiedad, porque no existe una receta mágica. No voy a venderte que haciendo un ejercicio de respiración la cosa va a desaparecer, porque no es así. Pero sí que os voy a contar un paso a paso que realmente funciona, pero eso sí, requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere compromiso. Las personas que sufrís ansiedad lo pasáis muy mal y a veces pensáis que no tiene solución, y la tiene. Eso sí, tenéis que poner de vuestra parte, ¿vale? Milagros yo no hago, pero si las personas siguen los pasos que yo les indico, en serio que esto tiene solución, porque yo lo he visto. Es más, para la gente realmente con compromiso, con ganas de controlar su ansiedad, tengo una noticia que os daré al final de esta sesión, de algo muy grande que voy a poner en marcha por si queréis formar parte, pero ahora de momento yo no quiero hacer spoiler de este tema. Vamos a lo que hemos venido, vamos a aprender a controlar la ansiedad. Mirad, os voy a contar, yo era un poco como vosotros, porque aparte de que soy psicóloga, cuando yo estaba estudiando psicología yo también sufrí crisis de ansiedad. Entonces yo sé perfectamente cómo os sentís y sé lo mal que se pasa, porque se pasa muy mal. Os cuento cuáles eran mis crisis de ansiedad, que igual os parecen absurdas, pero era así. Yo tenía, a mí me entraban crisis de ansiedad cuando tenía que comer en público, en situaciones que para mí era importante dar una buena imagen. Por ejemplo, si me invitaba un chico a una cita y yo quería quedar bien, pues ahí me entraba la crisis de ansiedad. O si me iba a casa de alguien que se había esforzado en hacer una cena especialmente para mí, aunque fuéramos un grupo, pues yo me ponía nerviosa, pero nerviosa no los nervios normales, es que se me cerraba literalmente el estómago. Ni siquiera el estómago, se me cerraba la garganta. Era capaz de beber ni siquiera un sorbo de agua. Es que no podía meterme nada en la boca, porque pensaba que si yo me metía algo en la boca yo iba a devolver, iba a hacer un ridículo espantoso. No sé si habéis vivido una situación así, quizá no con el mismo tema, pero sí que os habéis sentido en esta situación, ¿vale? Entonces, para mí esto era una pesadilla, porque yo pensaba, o sea, estamos aquí en una cena de amigos, una situación súper agradable, y ahora voy yo y ¿cómo? Voy a vomitar, voy a hacer el ridículo, pero luego también pensaba, pero también voy a hacer el ridículo si no me meto nada en la boca, porque no podía ni siquiera disimular, digo, bueno, comeré poquito, no, es que no podía comer nada. Y entonces, ¿qué ocurría? Que, bueno, lo pasaba fatal. Para mí era una pesadilla, me tenía que levantar, me iba al baño 1000 veces, daba 1000 excusas, y lo peor es que todo empezaba no en el momento del evento, en el minuto en cero en que a mí me invitaban a hacer algo. Cuando a mí me proponían una situación de estas que yo pensaba que iba a vomitar, aunque faltaran 15 días, yo ya estaba ahí dándole vueltas al tema. Pero yo pensaba, yo quiero ir, a mí me apetece, pero vaya papelón que voy a hacer. Entonces yo anticipaba la situación
y me ponía mala. Y eso es la ansiedad. La ansiedad es nuestra mente que va más deprisa que nuestra vida. O sea, yo ya estoy 15 días y todavía no ha llegado el día, ya estoy nerviosa por situaciones que todavía no han ocurrido. Claro, yo era joven en ese momento, no, bueno, todavía soy joven, ¿eh? ¿O no? Pero bueno, tenía como 20 y pico años menos y yo lo que quería era pasármelo bien. Yo quería divertirme, quería disfrutar de la vida, quería poder acudir tranquilamente a cualquier evento con mi pareja y no tener que padecer tanto, ¿vale? Entonces, que no tenía sentido sufrir tanto por algo que en realidad tenía que ser algo agradable. Es lo mismo cuando os pasa a vosotros, a lo mejor cuando vais al supermercado o cuando subís en un avión o tal. Son situaciones que en realidad deberían ser agradables. No es una situación peligrosa. Y yo lo vivía como una pesadilla. Entonces yo necesitaba aprender a controlar mi ansiedad. Con todas mis fuerzas deseaba aprender a controlar mi ansiedad. Y la verdad es que para mí encontrar una salida no fue fácil. Estuve 6 años con este tema, 6 años con el problema y además que es que mi vida giraba en torno a este problema. Pero las soluciones que me daban a mí no me servían. Porque claro, yo no me iba a tomar un ansiolítico, no me iba a medicar, porque a mí eso me pasaba en momentos puntuales, cuando me iba a un evento. Y sí, me podía poner a hacer yoga, hacer meditación, hacer respiraciones, pero es que en el momento de la verdad a mí todo eso no me servía. No sé si os ha pasado a vosotros eso. ¿Me entendéis un poco? ¿Os ponéis un poquito en mi piel? Sí. Entonces, mi cabeza es que se ponía en modo ansioso, iba por libre. Mi cabeza iba por libre. Lo único que yo podía hacer es intentar disimular. No sé si os pasa, o sea, cuando estáis con crisis de ansiedad, que estáis con más gente, estáis intentando disimular para que fuera no se den cuenta que tú estés mal, pero jolín, dentro hay un desequilibrio total, estás sudando, tienes náuseas, o yo tenía náuseas, me sentía totalmente desconectada del mundo. O sea, la gente habla y tú no estás escuchando lo que dice la gente, tú estás ahí padeciendo tu ansiedad. Yo intentaba hacer que no pasaba nada y me inventaba excusas para no comer, pero claro, es que no comas, que no beban ni un vaso de agua. Por cierto, voy a aprovechar y me voy a tomar un sorbito de infusión, que si no me quedo seca y no puedo hablar con vosotros. Bueno, ¿cómo afectaba esto a mi vida? Pues sobre todo afectaba a mi vida social. Y cuando a mí me planteaban un plan, yo ya temblaba. Entonces dejé de tener iniciativa, dejé de ser espontánea. Yo siempre había sido una persona echada para adelante y con ganas de hacer cosas. Y ya, pues yo, por ejemplo, yo ya no hacía ninguna propuesta. Y las que me hacían, pues intentaba evitarlas si podía. Yo prefería quedarme en mi casa, tranquila, y nada. Y pasaba de todo esto. Entonces, ¿cómo me sentía? Pues me sentía como un bicho raro, porque lo que os digo era una situación tan normal. Yo decía, ¿será posible que no puedo ser normal? Como todo el mundo, irme a una cena, que me voy a una cena, que no me voy a la guerra. Y pensaba, mira, como siga así, mi pareja, que tenía entonces, que luego fue mi marido, va a pasar de mí, me va a dejar. Mi vida social cada vez va a estar más limitada. Me voy a quedar sola. Digo, vaya mierda de vida que me espera, perdón por hablar mal, pero es lo que pensaba, vaya mierda de vida que me espera. Es que yo caí en la trampa de ansiedad también. Y no pasa nada si tú también te sientes así por estar en esta situación. Es normal que también te sientas un bicho raro y que lo hayas probado todo y no te haya funcionado nada. Porque ¿qué ocurre? Cuando tenéis ansiedad, lo primero que hacéis o lo que se suele hacer, vas al médico y el médico ¿qué hace? Recetita, ansiolíticos, pim pam, rápido. ¿Sabéis cuánto dinero mueven los ansiolíticos en España al año? Más de 100 millones.
en los ambulatorios, yo no sé dónde estáis vosotros, pero aquí en Mallorca no hay psicólogos apenas en salud pública. Vas una vez y la siguiente sesión la tienes después de un montón de meses. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Eso no funciona. Y os enseño el tema de los ansiolíticos porque para mí es bastante grave. Me pone un poco mala, la verdad. Mira, España es el país del mundo con mayor consumo de tranquilizantes. Es que somos los líderes. De otras cosas no, pero de esto somos los líderes. ¿Qué os parece? Y no solo el tratamiento ansiolítico, sino que a veces también incluso cuando vas al psicólogo, mira que son compañeros míos y evidentemente no todos los psicólogos es como todos los médicos, hay médicos buenos y hay médicos menos buenos, pues lo mismo con los psicólogos, que a veces vas y yo le he preguntado a gente que llevaban 2 o 3 años yendo al psicólogo y les he preguntado, bueno, ¿y a ti te han explicado cómo funciona la ansiedad? No. ¿Y qué hacías en el psicólogo? Pues nada, pues les contaba mi vida, buscábamos traumas antiguos, pero digo, ¿no te han explicado, no te han dado pautas, no te han dado herramientas para que tú puedas superar este problema? ¿En serio? Entonces, evidentemente es verdad que puede haber algún trauma que haya provocado que vosotros tengáis ansiedad ahora y a veces no, pero el tema es que eso es parte del pasado y no se puede cambiar. Y realmente para tratar la ansiedad no nos interesa tanto. No, o sea, no quiero decir que no me interese a mí vuestro problema que haya originado vuestra ansiedad. Me quiero hacer explicar bien, ¿sabes? Es como, imaginaos, un médico, un traumatólogo. Si un traumatólogo tiene que solucionar, si a mí se me ha roto la rodilla, me tiene que solucionar mi rodilla, al traumatólogo, para curar mi rodilla, le da un poco igual si ha sido porque me han pegado una patada en la rodilla, si me he caído, si he tenido un accidente de coche, el origen da un poco igual. Él lo que ve es el daño que se ha hecho y lo repara. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, lo que hay que trabajar es la ansiedad ahora y para adelante, para que no os vuelva a malestar en el resto de vuestra vida. Entonces, lo que nos interesa es aprender a gestionarla. Y verás, para mí todo cambió cuando yo empecé a aplicar lo que yo iba aprendiendo en la Facultad de Psicología, que justamente, pues al mismo tiempo que tenía las crisis de ansiedad, al mismo tiempo estaba estudiando psicología. Entonces, claro, ¿qué hice? Me empecé a leer todo lo que caía en mis manos sobre este tema porque me interesaba, porque yo quería estar bien. Y entonces, ¿qué descubrí cuáles eran los métodos más efectivos, descubrí cómo funcionaba la ansiedad. Me di cuenta que mi ansiedad en realidad era un sistema de alarma que lo que intentaba en el fondo era protegerme de un peligro, pero claro, esa alarma estaba mal programada y entonces yo caí en la trampa de la ansiedad. Entonces yo fui mi primera paciente. No se me dio mal, me funcionó. Aquí estoy sin ansiedad. Me di cuenta que había pensamientos, que había acciones, que había cosas que yo hacía, que yo me pensaba que me ayudaban y en lugar de ayudarme era todo lo contrario. No me ayudaban, me hundían más. Y entonces hubo un momento que conseguí hacer ese clic, ese es el clic que necesitáis para sustituir esas cosas que estaba haciendo mal por otras que sí que me iban a dar la oportunidad de cambiar. Y entonces el problema desapareció, por fin. Es verdad que tuve alguna recaída porque las recaídas son típicas, siempre ocurren en ansiedad. La gente luego tiene recaídas y se asusta, pero es normal tener recaídas. Y aprendí a enfrentarme a mi ansiedad y a controlarla no solo en el ámbito ese social, sino en todos los ámbitos de mi vida, para poder enfrentarme o para poder tener la vida que yo quería, para poder cumplir mis sueños, para poder atreverme a hacer las cosas que a mí me apetecían. De hecho, he conseguido hacer cosas que me hacían muchas ganas que si yo no hubiera tratado mi ansiedad no hubiese podido hacer, como por ejemplo
os enseño aquí. Mirad, esto es mi vuelta al mundo. Uno de mis sueños era dar la vuelta al mundo. Si yo hubiese tenido la ansiedad, si no hubiese trabajado mi ansiedad, yo no hubiese podido hacer esto nunca en la vida, de moverme libremente, porque yo cada vez me estaba limitando más y cada vez tenía más miedo. Entonces, cuando yo aprendí a controlar mi ansiedad, fui capaz de poder empezar a desarrollar el tipo de vida que yo tenía, sin tener miedo, sin sufrir, al revés, disfrutando. Yo si dejo de hacer algo es porque no me apetece hacerlo, pero no porque me dé miedo, porque he aprendido a entender mi miedo y a manejarlo. Pero bueno, claro, podéis decir, claro, pero es que tú eres psicóloga, normal que a ti te funcione. Bueno, luego, yo me licencié en el año 98 y enseguida abrí consulta y ahí empecé a ayudar a un montón de gente. Me acuerdo un caso, por ejemplo, Tomeu, para los que sois de Mallorca sabéis, aquí hay un pueblecito que es Sóller, que está rodeado de montañas y para salir de ese pueblo, venir a la capital, hay que pasar por un túnel. Pues Tomeu, que tenía 33 años en ese momento, un día que iba por ese túnel que mide 7 kilómetros, le dio una crisis conduciendo y entró en pánico. ¿Y qué pasó? Pues ya os lo podéis imaginar, que ya nunca más quería ir solo. Pero claro, eso le aislaba a él, porque ya no podía ir solo por el túnel, no podía ni conducir, tenía que ir acompañado, dependía siempre de otras personas para salir de su pueblo, su libertad se esfumó. Me acuerdo que en aquel momento le dieron una oportunidad laboral muy interesante en la capital y él dijo que no, porque él no se veía con coraje de poder ir cada día por el túnel. Bueno, no iba a hacer que alguien le acompañara cada día a ir a trabajar, ni que fuera un niño que él tenga que acompañar al cole, ¿no? Entonces no tenía sentido. Había conocido una chica ese verano en Sóller, pero como esa chica vivía en Palma, pues cuando se acabó el verano, rompió con ella, y rompió con ella porque le daba vergüenza. Bueno, pues pusimos en práctica todo lo que yo había trabajado conmigo y lo que estaba trabajando con la gente que tenía ansiedad, y pusimos en práctica la metodología y bueno, al principio evidentemente él venía a la consulta acompañado, pero en las últimas sesiones ya venía solo, venía súper orgulloso, había conducido él, había pasado por el túnel para venir a verme y había recuperado, me decía, he recuperado mi vida, por fin he recuperado mi vida. Pues no solo fue Tomeu, fueron muchísimas personas las que obtuvieron resultados. Tanto fue así que yo cada vez pues me interesaba más este tema, el tema de la ansiedad y cada vez trabajaba y conseguí, por ejemplo, entrar en el GIPEC. El GIPEC es un grupo de intervención psicológica en emergencias y en catástrofes, que es un grupo muy especializado. Yo ya llevo más de 20 años ayudando a gente desde el 112 en los momentos más críticos de su vida. Ya os podéis imaginar, porque en esas situaciones, en esas situaciones hay ansiedad sí o sí. Os comparto para que veáis. Perdón que quite y ponga, pero es que luego me gusta veros, ¿vale? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, aquí estoy en una grúa que aquí era una intervención de rescate y se nos olvidó que voy sin casco, que esto es un desastre, tenía que llevar casco. Pero veis, en emergencias, pues llevo allí trabajando 20 años para que veáis que he sido una psicóloga no solo de campo, de despacho, sino de campo, de ayudar a la gente en las cunetas, en diferentes situaciones. Aquí tenéis mi primer artículo, que no se ve muy bien, pero lo escribí yo para la prensa local, comprendiendo el ataque de pánico. Esto data del 2001, o sea, mira cuánto tiempo hace que yo estoy trabajando con el tema de ansiedad. Y aquí me veis pues dando formación a intervinientes, a policías, he dado cursos, he dado conferencias, pero sobre todo he ayudado a muchísima gente a superar su ansiedad. Esperar que quito. Bueno, es que así os veo. Entonces, ahora quiero compartir contigo de forma gratuita en
este taller, cuál es la forma correcta para dejar de sentir esa ansiedad. Porque para mí esto se ha convertido en una misión. Yo estoy cansada de ver gente en emergencias que ha perdido incluso ya las ganas de vivir, porque la ansiedad luego hace que como te limitas, es muy fácil que caigas en una depresión y de ahí a cosas mucho más graves. Entonces, hay que tratarse. Ver estas situaciones y saber que tienen solución, a mí me da mucha pena. Y ver a la gente que lo único que hacen es enchufarles ansiolíticos por un tubo y no ayudarles de verdad, a mí me da mucha pena. ¿Sabes? Porque me sabe mal que no podáis disfrutar de vuestra vida de verdad. Porque estáis siendo mal aconsejados o porque no habéis encontrado la ayuda que yo encontré. Entonces, porque yo quiero que vosotros también podáis superar vuestro problema de ansiedad. En serio, o sea, es que ¿te imaginas cómo sería tu vida si te decides del problema por completo? Poder tomar decisiones según tu criterio, no según el criterio de tu ansiedad, según tu criterio, según lo que tú quieras hacer. Poder vivir la vida que a ti te apetezca, no depender de estar pendiente, uy, no, que si hago esto va a aparecer la ansiedad o no va a aparecer. Ser la protagonista de tu vida, ser el protagonista de tu vida y no la víctima. Y no estar pendiente de la ansiedad, que ella toma el protagonismo. Poder vivir situaciones totalmente cotidianas como normales. Ser un ejemplo para la familia, para tus compañeros de trabajo. Sentirte orgullosa de ti mismo, orgulloso. Poder aportar y no siempre estar dependiendo de los demás para hacer según qué cosas. Y que esto te permita vivir tu vida de otra manera. Levantarse por la mañana con ilusión, con energía, con ganas. ¿Qué hacéis ahora? ¿Os despertáis por la mañana y os escaneáis? A ver cómo me encuentro hoy. Uy, hoy voy a tener un mal día. Hoy creo que voy a tener mucha ansiedad. ¿No es verdad que hacéis esto? A ver, ponérmelo en el chat. Vale, me dicen por aquí así. Entonces, se trata de poder empezar el día con energía, con ganas de vivir ese día que tienes por delante, que no sea una pesadilla, que todo lo contrario, con ganas de disfrutarlo. Y que evidentemente vais a tener que enfrentaros a situaciones difíciles que antes que te afectan, pero cuando te sientes seguro, puedes hacerlo, independientemente que te gusten o no, porque eso es otra cosa. Una cosa es que a ti no te guste hacer una cosa y la tengas que hacer, otra cosa es que te dé ansiedad, ¿vale? Que ya no se conviertan en un suplicio, sino que sea un reto, un esfuerzo. O sea, te imaginas sentirte normal, sentirte equilibrado, tranquilo, en paz, sentirte un ejemplo, sentir que sumas. Pues así es como yo me siento y mis pacientes. Y así es como quiero que te sientas tú aplicando lo que te voy a enseñar hoy. Empezamos, que me estoy enrollando como una persiana, soy terrible, lo siento, soy terrible y me pongo a hablar como una loca. Empezamos, ¿os apetece que le demos caña? Bueno, pues venga, vamos a empezar explicando la metodología que yo utilizo, que es el producto de todos estos años trabajando. Mi metodología tiene el nombre de calma, ¿vale? Porque es lo que buscamos, encontrar la calma. Y surge de todo lo que he estudiado acerca de la ansiedad, de todo lo que he puesto en práctica durante todos estos años. Y está basada en técnicas científicas, ¿vale? En técnicas cognitivo-conductuales, en terapias de aceptación y compromiso y todas esas terapias que yo he ido probando en mis pacientes y he visto que funcionan. Se compone de 5 pasos y siguen el acrónimo de la palabra calma. Entonces, el primer paso, C, es comprende tu ansiedad. ¿Vale? Comprender tu ansiedad es indispensable. Si tú no entiendes cómo funciona tu ansiedad, es por eso que estás atascado. Cuando comprendes cómo funciona, es que tienes medio camino ganado, ¿vale? Y si estás aquí,
y te está incomodando y te está impidiendo tener una vida normal, lo que necesitas es aprender a entenderla, ¿vale? Porque lo que os... Espera, voy a dejar de compartir, que si no, no os veo. Vuestra ansiedad lo que pretende es protegeros. Tiene la función de protegerte. Tiene una intención positiva. Lo que pasa es que te está protegiendo de cosas que a lo mejor no son peligrosas como tú te piensas. La ansiedad es tu sistema de alarma y, como cualquier alarma, te protege de los peligros, ¿verdad? Cuando tu sistema de alarma se pone en marcha, ¿qué hace el ser humano? Cuando se enfrenta a un peligro, ¿qué hace? O huye o lucha. Estas son las posibilidades que tiene. Y entonces, para huir o luchar, cuando tú le dices a tu mente que hay un peligro, tu mente se pone en marcha y entonces activa el sistema nervioso simpático, que es el que tú necesitas para huir o luchar. ¿Vale? Entonces, piensa que el cerebro está diseñado para estar alerta a los peligros, porque por eso, o sea, busca la supervivencia. Entonces, siempre va a estar fijándose en posibles peligros, ¿vale? Y cuando se da cuenta que hay un peligro, pues reacciona y pone en marcha todo este proceso de activación para que tú puedas huir o luchar según lo que corresponda. Claro, si hay un peligro real, esto a ti te sirve, porque esa activación te sirve pues para pelear, para tal, y entonces tú no eres consciente de todos esos síntomas que tú sientes, porque estás luchando, porque estás corriendo, estás huyendo, ¿vale? Pero cuando el peligro no es real y realmente no pasa nada, cuando tú te vas, por ejemplo, a un supermercado y piensas que te va a dar un mareo, el supermercado de por sí no es peligroso, ¿o no? No es un peligro ir al supermercado en principio. Claro, tú sientes todos esos síntomas y no entiendes qué te pasa y entonces piensas que te está pasando algo. ¿Cuál es el problema? Nuestro cerebro es un ordenador genial, funciona súper bien, pero tiene un hándicap y es que nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación y reacciona igual. Si tú le dices que hay un peligro, él no va a perder tiempo en ver si ese peligro es real o no. Él va a darle a la alarma y va a poner en marcha todo el mecanismo de activación, ¿vale? Y él no distingue, no se para a comprobar. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, para que os deis cuenta cómo funciona nuestro cerebro. Si ahora cojo, imaginaos que tengo un limón en la mano, ¿vale? Un limón amarillo, redondito. Si lo cortamos en 4, ¿vale? Cortamos el limón, está jugoso, es ácido, tal. Imaginaos que yo cojo un trozo de limón y lo muerdo, así. ¿Cómo os hace sentir eso cuando pensáis en que muerdo un limón? A ver, ponérmelo en el chat. A mí se me ponen los pelillos de punta, no sé a vosotros. Os doy otro ejemplo. ¿Os acordáis las pizarras del cole negras? ¿Vale? Cuando alguien arañaba la pizarra, ¿ves? Estoy viendo a gente que hace así. Porque el imaginar el sonido te provoca unos efectos fisiológicos. ¿Lo notáis, verdad? ¿Lo notáis, sí o no? Sí. Entonces, no existe el limón, aquí no hay ningún limón, aquí no hay ninguna pizarra, pero la hemos imaginado y nos hace dar lo que dice Marta, a mí me da de entera, te da de entera, pero no existe, no es real, pero tu cuerpo reacciona. ¿Os dais cuenta? Por eso, cuando vuestra ansiedad dice que hay un peligro, vuestro cerebro se pone en marcha y reacciona. Porque nuestra ansiedad es nuestro sistema de alarma, pero este sistema de alarma lo tenemos mal programado. Yo siempre le digo a mis pacientes que es como si tú tienes en tu casa un sistema de alarma y resulta que si ese sistema de alarma se dispara porque de repente entra un ladrón por la ventana y viene la policía y todo, eso es genial porque ese sistema de alarma
tenía esa intención de protegerte. Pero ¿qué pasa si el sistema de alarma se pone a todo meter la alarma a tope, llama a la policía, viene todo el mundo y lo único que ha pasado es que ha habido un poco de brisa y se han movido las cortinas? No nos sirve esta alarma, se está activando antes de tiempo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Esto es lo que os pasa con la ansiedad. Entonces, os lo voy a explicar sobre todo en el tema de crisis de angustia para que os deis cuenta lo que hacemos, ¿vale? Mirad, para que comprendáis vuestra ansiedad. ¿Cómo empieza todo? Empieza con un interruptor. Hay un inicio, tenéis un pensamiento, una imagen, a lo mejor estás mirando la tele y de repente ves una imagen o tienes una sensación, estás subiendo las escaleras y como estás yendo rápido, pues tienes la sensación de cansancio o de mareo, lo que sea. Y entonces, cuando tienes esa sensación o ves esa imagen o tienes ese pensamiento, un pensamiento fugaz que te dice, uy, me estoy sintiendo mal o no quiero ir, o ¿y si pasa esto? Y entonces, ¿qué hago? Le digo a mi cerebro que hay un peligro. Y cuando le digo a mi cerebro que hay un peligro, ¿qué ocurre? Que el cerebro le da al botón de ¡pum!, pongo en marcha la alarma. Cuando pongo en marcha la alarma, pongo en marcha mi sistema nervioso y simpático, porque mi cerebro lo que pretende es prepararme para que yo pueda luchar o pueda huir. Y entonces empiezo a tener palpitaciones, sudoración, inestabilidad, mareos, etc. Todas esas sensaciones tienen un sentido, porque si tú vas a luchar, por ejemplo, las palpitaciones lo que hacen es llevar más sangre a las extremidades para que tú puedas luchar. Pero claro, si realmente tú simplemente estás viendo la tele y algo te ha hecho activar este sistema sin necesidad, tú no entiendes por qué estás palpitando tan fuerte. ¿Y qué haces? Te vas al siguiente punto, haces una interpretación catastrofista de esas sensaciones, empiezas a pensar, me va a dar algo, tengo que salir de aquí, o nunca me pondré bien, o me está dando un yuyu, o voy a perder el control, me estoy volviendo loco. ¿Pensáis todas esas cosas? Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú haces esta interpretación de tus síntomas como algo anormal, te asustas más, y cuando te asustas más, ¿qué ocurre? Que entonces tu cerebro dice, ostras, esto es más grave de lo que yo me imaginaba, voy a darle más al botón de alarma, porque aquí hay que ponerse las pilas, que esto es un peligro muy importante. ¿Y qué hace? Aumenta más tu ansiedad. Y cuando aumenta más tu ansiedad, pues tienes más mareos, más inestabilidad, más palpitaciones, más sudoración, lo que sea. Cada uno tiene su patrón de ansiedad diferente, ¿vale? Y cuando pasa eso, ¿qué haces? Piensas de nuevo, ostras, ahora sí que me va a dar, esta vez sí que lo estoy notando fuerte. Y vuelves a activar. ¿Veis el bucle? ¿Os dais cuenta de cómo se retroalimenta? A ver, que os quiero ver las caras. A ver, decidme si lo habéis entendido, porque esto es súper importante. Es súper importante para que entendáis. Esa es la trampa. A corto plazo, la ansiedad te ayuda, porque claro, si a ti te da miedo ir al supermercado, te da miedo ir en coche sola, te da miedo, yo qué sé, lo que sea, ir en avión o hablar en público o ir a un evento social, lo que sea que te dé miedo, cuando tú decides no ir, ¿qué ocurre? Directamente el sistema de activación disminuye. De repente te vuelves a encontrar seguro. O sea, a corto plazo la ansiedad te ayuda, porque evita que tú te enfrentes a tus miedos. Y entonces el miedo desaparece. Pero a largo plazo, ¿qué pasa? Que el problema se mantiene y que el problema crece, porque el miedo cada vez, si tú nunca compruebas que ese miedo es irreal, cada vez aumenta más ese miedo, porque no le estás dando la oportunidad de darte cuenta de que es irreal. Vivir con ansiedad no es vida, te hace sentir mal, domina tu vida, no eres libre. Entonces, lo más importante
es entender dónde está la trampa de la ansiedad, que entras en ese bucle y estás todo el rato pendiente de tus síntomas, interpretándolos de manera inadecuada. Y eso es lo que hay que comprender para poder salir de esa trampa, ¿vale? Hay que entender que la ansiedad tiene una función de protección, pero es una protección que está protegiendo de un peligro que no es real, ¿vale? Entonces, pasamos al siguiente punto. Cuando ya comprendes cómo funciona la ansiedad, ya estás preparado para seguir. ¿Y entonces qué hay que trabajar? Pues entonces pasamos al punto, hay que aprender a controlar los pensamientos. Lo que os he explicado en el bucle, esos pensamientos que son los que están diciendo, uy, aquí pasa algo, seguro que me va a dar algo, seguro que voy a perder el control, seguro que voy a volverme loco, pues todos esos pensamientos necesitamos aprender a controlarlos. Y esos pensamientos, sobre todo los que ponen en marcha todo el interruptor. La ansiedad tiene un componente cognitivo, que son nuestros pensamientos, un componente fisiológico, que es lo que sentimos, un componente comportamental, que es lo que hacemos. ¿Por qué no nos funcionan los ansiolíticos? Sí que te funcionan, porque claro, si tú tomas ansiolíticos, te reduce la sintomatología fisiológica, pero no estamos trabajando ni nuestros pensamientos ni nuestros comportamientos. Entonces el tratamiento está cojo y no se resuelve. En cuanto dejas de tomar ansiolíticos, ¿qué pasa? Aparte de tener síndrome de abstinencia, ¿qué pasa? Pues que vuelves a tener ansiedad porque no has aprendido a controlar tus pensamientos, porque no has dejado de hacer esos comportamientos que lo que hacen es hacerte sentir mal, ¿vale? Entonces, los pensamientos son el interruptor que ponen todo en marcha. Si tú consigues cambiar esos pensamientos, si tú cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de sentir. Si consigues cambiar tu forma de interpretar la vida así como la estás viendo ahora, como yo veía que comer en público era un peligro y ahora lo he cambiado, para mí ya he cambiado mi forma de pensar, me ha cambiado mi forma de sentir, porque cuando ya voy a comer con gente, pues yo lo disfruto, es que ni pienso en la ansiedad, estoy súper bien, ni me lo planteo. Entonces, cuando tú aprendes a controlar esos pensamientos, vas a conseguir mantener a raya la ansiedad. Porque tu mente te está mintiendo, te está diciendo que hay peligro en el supermercado, es mentira. A ver, pensar en la lógica. Si yo pienso, ahora pongo siempre este ejemplo porque me sale, pero pensarlo un poquito cada uno en vuestro caso. Pero si yo pienso que a mí me va a dar un infarto si voy al supermercado, tiene lógica. O sea, realmente el corazón dice, pues mira, yo me voy a parar, pero no, voy a esperar a estar en un supermercado para pararme. Si me tienen que dar un infarto, tienen que ser en un supermercado. En el resto de los sitios estoy segura. No tiene lógica. El corazón, si tiene realmente un infarto, te pega no por ansiedad, te pega si tienes un problema cardíaco. Y si tienes un problema cardíaco al corazón, o si se pone malo y te da un infarto, le da igual. Si estás solo, si estás acompañado, si estás en un tren, si estás en una bici, si estás en tu casa, si estás durmiendo o donde estés. Pero nosotros hemos decidido que a mí me da miedo ir al supermercado porque pienso que es ahí donde está el peligro. ¿Veis que no tiene lógica? Pero es normal pensar así, yo también lo he vivido. Entras en una trampa y cuando entras en esa trampa es difícil escapar si no sabes cómo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a controlar esos pensamientos. Vale, para aprender a controlar esos pensamientos, ¿qué tenemos que hacer? Porque esos pensamientos son súper fugaces, son súper rápidos. Ni te das cuenta que los tienes, pues hay que empezar a detectarlos. ¿Conducís muchos de vosotros aquí? ¿Verdad que cuando cambiamos las marchas, los que conducimos, llevamos años, ya ni siquiera, tú no piensas, ahora pongo primera, ahora pongo segunda, es automático, lo estás haciendo pero ni te fijas. Pero cuando empezaste, cuando aprendiste a conducir sí que te fijabas, pues se ha convertido en algo automático. Pues esto es lo mismo, los pensamientos, esa programación mental que tenéis se ha convertido en automática. Entonces es muy difícil que detectéis esos pensamientos al principio porque ni siquiera os fijáis. ¿Qué hay que hacer? Pues ¿qué tenéis que hacer? Registrar vuestros pensamientos. Cuando sintáis ansiedad, hacer un poquito la moviola y fijaros en qué es lo que habéis pensado antes.
¿Qué es lo que estáis pensando? Acostumbraros a escribir esos pensamientos negativos, a tomar conciencia. Solo con tomar conciencia de ellos ya vais a conseguir frenar las cosas, ¿vale? Y una vez detectados, ¿qué tenéis que hacer? Pues empezar a cuestionaros esos pensamientos, porque os los creéis. Y ya hemos visto que os provocan esas sensaciones, pero igual que el limón no existía ni la pizarra existía hoy aquí y os ha provocado sensaciones, pues esos pensamientos os provocan unas sensaciones que no son reales, que no hay un peligro real, ¿vale? Entonces, acostumbraros a coger un libro de notas, un cuaderno e ir, o lo hacéis en el móvil y os acostumbráis a, cuando os sintáis mal, escuchar a vuestra mente. ¿Qué os decís? Y anotar esos pensamientos. Y luego os los cuestionáis. Para cuestionarlos y neutralizarlos, que es lo que solemos decir los psicólogos, intentar neutralizar esos pensamientos. Esperad, que voy a beber agua, que no puedo. Pues hay muchísimas formas, depende del tipo de pensamientos que tengáis, cada uno tiene un patrón de pensamiento diferente, cada uno tiene una tendencia a utilizar unas distorsiones cognitivas más que otras. Esto es mucho más complicado que lo que os puedo explicar yo aquí en una hora, ¿vale? Pero os voy a dar una forma de cuestionar que os puede funcionar, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Estáis ahí? ¿Estáis despiertos? Sí. Vale, nos estamos poniendo serios y tampoco es plan, ¿eh? Esto es para ayudar y para mejorar. Vale, pues a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Cómo lo podéis hacer? Os doy una fórmula sencilla pero que funciona muy bien, ¿vale? Entonces tenéis que pasar vuestros pensamientos una vez que los hayáis recogido, cuando estéis bien, no cuando estéis ansiosos, porque cuando estéis ansiosos no sois capaces de pensar adecuadamente porque estáis en escalada. Tenéis que pasarlo por 3 filtros, que son: 1, el filtro de la evidencia. ¿Qué evidencia tengo yo de que esto que estoy pensando es verdad o no? Si yo fuera un científico y tuviera que comprobar este pensamiento, ¿qué evidencia tengo? Sigo con el ejemplo del supermercado. O sea, ¿qué evidencia tengo yo de que me va a dar un mareo en el supermercado? ¿Me ha dado alguna vez un mareo? Porque a veces yo he tenido gente en consulta que llevaba 8 años con ansiedad, temiendo que le diera un mareo en el supermercado, y cuando le he preguntado cuántas veces te ha dado un mareo, nunca. Nunca. ¿Cuántos de vosotros nunca ha pasado lo que teméis? Seguro que algunos. Yo, por ejemplo, yo tenía miedo a vomitar. Yo nunca vomité. Nunca. Mentira, una vez, cuando me fui al baño, luego me sentí mal y sí, pero delante de la gente, nunca. ¿Qué evidencia tienes de que lo que tú temes va a ocurrir sí o sí? 100%. ¿Y qué evidencia tienes de que no va a ocurrir? Pasa tus pensamientos por el filtro de la evidencia. Primer filtro. Segundo filtro. Si ocurre, ¿es tan grave? ¿Es tan grave realmente? Porque a veces le ponemos un poco de drama a la situación. O sea, si yo veo a una persona en el supermercado que le da un mareo, ¿yo qué pienso? Oh, la voy a atender, la ayudo y le doy, intento buscar ayuda, le doy agua, yo qué sé. Pero no pienso, ay, Dios mío, mira esta que se ha mareado en el supermercado. No pienso esto. ¿Vosotros pensaríais esto? No, ¿verdad? Entonces, cuando pensáis en vuestros temores, es tan grave, por ejemplo, quedarse bloqueado en público. Yo tenía ese temor también. Y ahora estoy aquí hablando con vosotros y podría estar pensando, ostras, si me equivoco, pues me equivoco. Es tan grave. ¿Qué vais a pensar de mí si meto la pata, si digo algo que no toca? Es tan grave, ¿no? Pues segundo filtro, pensar, si ese pensamiento tal, claro, me podéis decir, hombre, si me muero y me da un infarto, es grave, vale, sí, pero es que te puedes pasar la vida preocupándote durante años porque te mueras. Primera noticia, te vas a morir seguro porque nos vamos a morir todos. Esa es la primera noticia. Y segunda noticia, imagínate que te pasas toda la vida pensando que te vas a morir y no te mueres hasta que eres muy, muy viejecito. Vaya pérdida de tiempo.
Vaya pérdida de tiempo, en serio. ¿Te sirve? Eso es el tercer filtro, el de la utilidad. El último filtro, pensar, ¿a mí me sirve tener este pensamiento? ¿A mí me ayuda? ¿A mí me servía tener el pensamiento que me iba a poner mala cuando estaba en una cena? No, porque no me ayudaba. No me dejaba disfrutar, me hacía sentirme mal, ¿me servía? No, no me servía para nada. Pensar que me voy a bloquear hablando en público, ¿me sirve? No, lo único que consigo es ponerme más nerviosa y no poder hablar. Pensar que un avión se va a estrellar, ¿me sirve? No, porque yo quiero viajar y dejo de viajar porque estoy pensando eso y no me sirve, porque no, me aleja de lo que yo quiero vivir. ¿Cómo lo veis? Espera, dejo de compartir que no os estoy viendo la cara. ¿Qué os parecen estos filtros? ¿Tienen sentido? A ver, manitas, que os vea. Recordar esos 3 filtros, súper importante. Hay muchas maneras de trabajar esto, pero claro, en este tiempo que tenemos no os puedo explicar tantas, pero yo creo que esto os puede ayudar muchísimo, ¿vale? Vamos a seguir con la L de calma, que es liberarte de las sensaciones desagradables. Liberarte de las sensaciones desagradables, que esto es lo que queréis, porque realmente lo pasáis tan mal que al final todo gira en torno a querer no sentir ansiedad, ¿vale? Entonces, si dominar tus pensamientos, pues vas a tener sensaciones menos intensas, es verdad, porque no llegas ya a la escalada. Si tú consigues trabajar bien los pensamientos y el interruptor que pone en marcha todo el proceso, es que ya no vas a tener que lidiar con estas sensaciones porque ya no las vas a tener. Pero como esto tampoco es tan rápido, que yo os he dicho que esto no es mágico, que esto se tiene que entrenar, se tiene que trabajar, pues entonces lo que hay que es buscar, se pueden aprender una serie de herramientas que te pueden ayudar. Aquí sí que, por ejemplo, una de las herramientas más fáciles es la de la respiración, pero no lo que os he dicho, venga, que os enseño a respirar y ya está, y eso sirve para ayudaros a controlar vuestra ansiedad. No, la respiración sirve para controlar ciertos síntomas de la ansiedad, pero tienes que trabajar más cosas. Aisladamente no te funciona. ¿Pero qué podéis hacer? Mientras aprendéis a trabajar vuestros pensamientos, lo que tenéis que hacer es intentar aprender a disminuir vuestro sistema simpático, que es el que se activa cuando tenéis que luchar, y activar el sistema parasimpático, que es el que lo que hace es reequilibrar todo el sistema. No os voy a hablar ahora de hormonas, de cortisol, de tal, de cual, no interesa. Lo que interesa es ir a la práctica, ¿verdad? Vamos a la práctica. Y entonces, ¿cómo tiene que ser la respiración? Primero que se tiene que entrenar. O sea, esto no puede ser el día que me dan una crisis me pongo a hacer respiraciones y me pienso que va a ser la panacea. No, se entrena cada día un poquito para que el día que tengáis que utilizarla ya tengáis entrenada la ansiedad, ¿vale? ¿Cuál es la respiración que necesitáis? La respiración tiene que ser diafragmática. ¿Qué significa eso? Tiene que ser abdominal. Cuando tenéis ansiedad, respiráis solo de aquí. Respiración torácica. Llenáis solo la parte superior de los pulmones. Hiperventiláis. Que es aposta, porque la hiperventilación sirve para llevar más oxígeno en sangre a las extremidades porque teníamos que luchar, ¿os acordáis? Teníamos que ponernos a luchar. Pero como no luchamos con nadie, pues no nos sirve. Entonces, esa respiración torácica la tenéis que cambiar y hay que entrenar la respiración abdominal. ¿Cómo? Pues la respiración abdominal tiene tres puntos. Muy fácil. 1, que la expiración, es decir, el soltar el aire, siempre tiene que ser más largo que el inspirar, ¿vale? Tiene que tener más duración, tenéis que sacar todo el aire, ¿vale? Y después, tenéis que llenar primero el abdomen y luego el tórax, ¿vale? Esto es como, imaginaros que tenéis una botella. Tú no puedes llenar una botella
solo la parte superior, tiene que ir, el líquido va al fondo, ¿no? Pues lo mismo, imaginaros que sois una botella, entonces cuando inspiráis vais a intentar que el aire llegue a vuestro abdomen, podéis poner una mano encima del abdomen para notar cómo se hincha el abdomen primero y luego se hincha la parte torácica. Y como una botella, cuando sacas el agua de la botella, ¿qué hacéis? Vas sacando el agua, sale la parte superior, el líquido de encima sale primero y luego el fondo, ¿no? Pues lo mismo, cuando yo suelto el aire, suelto primero la parte superior, la parte de arriba, el aire, y luego me vacío sacando el aire que me queda en mi abdomen, ¿vale? ¿Me habéis entendido? ¿Me he explicado bien o no? Sí. Pues esto se tiene que entrenar, que es la tercera parte. O sea, primero, que la expiración sea más larga que la inspiración. Segundo, llenar primero el abdomen y vaciar al revés. Y tercero, practicar diariamente, un ratito cada día. Primero podéis practicar en plan modo relajación, me tumbo. Luego practico de sentado, pero luego lo ideal es que practiques moviéndote, porque tú cuando tienes una crisis de ansiedad, a lo mejor estás en la calle andando. Entonces tú tienes que aprender a resolverla en todas las situaciones, ¿vale? Entonces, la respiración os va a ayudar a reequilibrar. Otras cosas que podéis hacer es técnicas de grounding, no sé si habéis oído. Claro, cuando tenéis los síntomas físicos estáis muy pendientes de todo lo que sentís y estáis pendientes, lo que os decía antes, que yo cuando me pasaba, yo estaba como desconectada del mundo, estaba escuchando mi cuerpo todo el rato, ¿no? Lo que queremos es que dejes de prestar atención tanto a tu interior, a tu cuerpo interior, y lo que tienes que hacer es empezar a fijarte en otras cosas para desconectar, para las técnicas de grounding es como, la traducción es toma tierra, es que es como que te enchufas de nuevo con la realidad, ¿vale? Y para hacer eso lo que necesitas es distraer tu foco de tus sensaciones internas. ¿Cómo se puede hacer? Pues por ejemplo contando de 7 en 7 hacia atrás o haciendo una descripción verbal en alto de donde estéis, o si estáis en la calle por ejemplo sumando matrículas. Cosas que os hagan concentraros en algo diferente, ¿vale? Y otra cosa que también va bien para segregar oxitocina, la oxitocina es la hormona del amor, así como el cortisol es la hormona del estrés, la oxitocina es la hormona del amor. Entonces, esa hormona para generarla, sobre todo funciona cuanto más te relaciones a nivel social y cosas relacionadas con las relaciones sociales, como por ejemplo el abrazarse, si tenéis vuestros hijos, darles una chuchona, a un amigo, aprovechar, pero abrazos de estos que duren un poquito, no en plan así ya está, ¿vale? O sonreír es súper poderoso, porque tú cuando sonríes, tu mente dice, ¿y este por qué sonríe? Ostras, deben ir las cosas bien porque está sonriendo, y entonces parece una tontería, pero es que funciona así en nuestra cabeza. El cerebro dice, pues está contenta, pues entonces voy a segregar más oxitocina porque está contenta o contento. ¿Mm? Parece absurdo, pero en serio que funciona. Y bueno, y ponerle humor a nuestro drama, reírnos de nosotros mismos, que estamos tan mal que se nos olvida un poco a veces de reírnos, ¿vale? Y practicar sobre todo. Por aquí Diana dice que le cuesta reír, pues hay que practicar en reírse. Hay una frase en inglés que dice fake it until you make it, que significa fíngelo hasta que lo consigues. Pues al principio, ¿sabes qué les digo a muchos pacientes? Que hagan esto durante 5 minutos por la mañana. Un boli en la boca, eso hace que tengas la forma de sonrisa obligatoria y eso también funciona. Engañas a tu cerebro igual que le engañáis cuando le decís que os va a dar una crisis de ansiedad en el supermercado. También funciona. Vamos con el cuarto punto, la M de calma. Vamos a ver lo que hay que trabajar por aquí. Nos vamos a modificar tu actitud ante los temores. Vale. Esto también es importante. Porque así como los pensamientos hemos dicho que lo que hacen es
son como el interruptor que pone en marcha todo el proceso, las conductas que tenemos son lo que mantiene el problema. Cuando yo tengo ese pensamiento, activo mi sistema simpático, pongo en marcha todo el sistema de alarma y ¿qué hago? Como me da miedo, evito, no voy. La evitación es uno de los síntomas conductuales number one de la ansiedad. Pues como esto me da miedo, no lo hago, lo evito. ¿Qué ocurre? Que como lo evitas, no estás utilizando tus estrategias de afrontamiento, no te tienes que esforzar y en lugar de hacerte ver que ese miedo que tú tienes en realidad no es tan importante, al revés, tu imaginación cada vez se vuelve más creativa y cada vez se imagina situaciones más dramáticas y más difíciles y más miedo te da la situación. Entonces, no enfrentarnos a nuestros temores produce el efecto contrario, hace que nuestros temores crezcan. Yo cuando mi conducta de seguridad, ¿cuál era? No comer, no comía nada en esas situaciones. Cuando empecé a comer y obligarme, evidentemente habiendo trabajado ciertas cosas también, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Pero empecé a darme cuenta que mi temor no ocurría, cada vez me tranquilizaba más hasta que me olvidé, hasta que de repente ya ni lo pensaba, ¿vale? El tema de hablar en público, que a mí también me daba pánico cuando iba a la universidad, que no era capaz de dar de hacer un examen oral, pues cada vez que yo me he ido enfrentando a esa situación, perdonad, que beba, me he dado cuenta que si alguna vez me equivoco, si ahora, por ejemplo, ahora mismo que he tosido y perdón, os digo, tampoco es tan grave, ¿verdad? Entonces, cada vez que me he ido enfrentando a situaciones, cada vez me he dado cuenta que no eran tan graves y que si pasaban alguno de mis temores, pues que tampoco pasaba nada, que siempre salía airosa y mi miedo se iba diluyendo. ¿Cuál es el problema que tenéis vosotros? Que como no os enfrentáis a vuestro miedo, no podéis comprobar de primera mano que enfrentarte a él tiene más beneficios que perjuicios. Entonces necesitas cambiar esa actitud de evitación, necesitas primero cambiar tu mindset, todo lo que hemos hablado antes. Y luego, para cambiar tus actitudes o tus soluciones intentadas o tus conductas de seguridad, tienes que identificar qué cosas estás haciendo que hacen que no te enfrentes a esas cosas que te dan miedo, ¿vale? ¿Qué evitas? Que no voy sola a algunos sitios, no conduzco por autopistas, no le digo a mi jefe lo que pienso que le tengo que decir, no termino una relación, por ejemplo, yo qué sé, hay un montón de cosas que puedes estar haciendo y que luego te hacen sufrir porque las estás evitando. Y luego hay microevitaciones que también hacemos, que no las tenemos en cuenta. A ver a quién les suena, por ejemplo, el llevar siempre una botella de agua, por si me da algo, llevo una botella de agua o llevo la pastillita en el bolso, o cuando estoy en un sitio estoy mirando todo el rato el reloj para ver cuánto tiempo me queda para irme, o miro el móvil a ver si está en línea o no está en línea, o suena esto, a ver si está en línea, si hay WhatsApp, si hay flechitas, también son evitación de situaciones. No salgo de casa sin el móvil, antes de ir a un evento social, pues a lo mejor me bebo una copita de vino para no encontrarme tan así, tan avergonzado, ¿vale? Entonces hay un montón de conductas. ¿Os suena alguna? ¿Hacéis alguna vosotros? ¿Os suena? Ponedlo en el chat. Bueno, y también luego tenemos conductas de búsqueda de tranquilidad, que evidentemente buscar la tranquilidad no es mala, no es malo buscar la tranquilidad. Lo que pasa es que si tú buscas la tranquilidad y en lugar de encontrar la tranquilidad te pones más nervioso, eso significa que eso no es una buena conducta de tranquilidad. Porque lo que estás intentando es no sentir la ansiedad. Tenemos tanto miedo de sentir ansiedad que
que intentamos estar bien todo el rato, y estar bien todo el rato es imposible. Hay veces que estás triste, a veces que estás enfadado, a veces que estás inquieto. No pasa nada, es que hay que sentir. ¿Qué conductas de tranquilidad hacemos? Por ejemplo, buscar síntomas en Google, en Internet, buscar respuestas, meterme en foros, a ver si alguien tiene lo mismo que tengo yo, visitar al médico constantemente con la misma queja. Identificáis estas conductas de seguridad, buscar lo que os he dicho antes, también, yo que sé, mirar el teléfono para ver si una persona está en línea, para tener la seguridad, cosas así. Entonces, importante, ¿qué hay que hacer? Identificar cuáles son esas evitaciones, ordenarlas por grado de necesidad, porque hay cosas que dices, ostras, es que yo necesito ir acompañada porque si no, no puedo. Pues poner un orden. ¿Cuáles las conductas que sueles hacer? Y a lo mejor alguna podías prescindir de ella, podías a lo mejor prescindir de llevar la botella de agua. Y entonces las vas ordenando y vas exponiéndote gradualmente a esas situaciones. Pero eso se tiene que hacer de una manera con pequeños pasos y con haber trabajado mucho antes nuestros pensamientos y todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, llegamos a la última parte del método calma, que es súper importante, y yo creo que aparte de lo que os he estado contando, que muchas veces se queda cojo el tratamiento de ansiedad, el aprender a prevenir las recaídas es básico. Es básico porque siempre vais a tener recaídas al principio. Y claro, ¿qué ocurre? Es que me pasa un montón en los cursos, en los entrenos que realizo, la gente le pega un subidón porque de repente le estaba tan mal y ahora está súper bien y se sienten súper bien, se sienten capaces de todo y tal. ¿Y qué ocurre? Que un día tienen una recaída. Las recaídas siempre ocurren porque lleváis mucho tiempo pensando de la misma manera. Entonces, vuestra cabeza está acostumbrada a pensar así, es más fácil. Esto es como yo qué sé, en un huerto, si yo hago un surco, el agua va por ese surco, porque está acostumbrado a ir por ese surco. Si intento que vaya por otro lado, me cuesta al principio, hasta que se convierte en otro surco y entonces ya va bien. ¿Me entendéis? Entonces, al principio estáis muy entusiasmados, estáis bien, ¿y qué ocurre? Que como no os han preparado para una recaída, de repente aparece una situación y volvéis a tener una crisis y os asustáis. ¿A quién no le ha pasado? Que a lo mejor se había puesto bien y luego ha tenido una recaída y ha estado peor todavía después. Se ha puesto peor. Porque claro, luego te desilusionas. Pero si tú sabes que la probabilidad de que sientas ansiedad otra vez en tu vida es del 100%, es del 100% que vaya a haber una situación en tu vida que te ponga nervioso o que te haga sentir ansiedad. Entonces, lo empiezas a ver como una oportunidad para poner en marcha todo lo que has aprendido, en lugar de un fracaso. ¿Me entendéis? Y entonces hace que no sientas ese fracaso, no sientas que es empezar de cero, no empiezas de cero para nada. Una recaída es la posibilidad de, ostras, ahora me siento ansioso, voy a ver de nuevo a cómo pongo esto en marcha y tal. Evidentemente con unas pautas y se prepara para las personas para ya tener claros cuáles son los pensamientos típicos en las recaídas para que uno ya los sepa neutralizar, como hemos dicho antes. Entonces, ¿por qué funciona este método frente a otros? Pues porque no es un parche, no es dar la pastillita o ya está, no. Te enseña a estar mejor, no a sentirte mejor en un momento puntual, no, a estar mejor siempre, a tener las herramientas para que en cualquier momento que tú tengas que gestionar esa emoción, lo sepas hacer. Y que claro que, a ver,
que yo llevo 20 y pico años trabajando en esto y me pongo nerviosa también, y hay situaciones que me afectan, pero me duran nada y menos, porque cuando me pasan, las puedo analizar desde otra perspectiva y puedo corregir mi situación y enfrentarme a esa, analizarla bien y enfrentarme, porque tengo las herramientas, ¿me entendéis? La ansiedad va a ocurrir, te pueden pasar cosas malas en tu vida, eso no lo podemos controlar, pero sí que podemos controlar nuestra actitud ante esas situaciones, y eso es importante. Por eso este método funciona y no es solo un parche, porque te da las herramientas, te enseña a controlar tu ansiedad para siempre y te enseña a prevenir las recaídas. Os voy a poner, a ver si, espero que la parte técnica vaya bien, porque no es lo que mejor se me da, pero tengo un vídeo aquí de Juan, que hizo terapia conmigo. A ver, espero que se escuche bien lo que dice, ¿vale? Está escrito también. Os dejo con Juan. A través de las redes sociales, sobre todo a través de Instagram. Yo sufría de ansiedad y de estrés y empiezas a buscar y a mirar por internet y redes sociales, y a partir de ahí ella me fue apareciendo y la verdad que todo el contenido que veía pues lo veía muy interesante y pues empecé a seguirla, y cada vez pues me iban saliendo más vídeos, más reels suyos. A ver, primero de todo, ella pues me planteó diferentes maneras de atacar el problema, de intentar buscar una solución, y me dejó elegir un poco a mí cuál sería la que me fuera mejor. Fue como muy sencillo el escoger y a partir de ahí empezar a trabajarlo y sobre todo a currárselo uno mismo también. Que he vuelto a poder hacer vida normal. O sea, parece mentira, pero no me daba cuenta y cada vez estaba haciendo menos cosas, o por miedo a dejaba de ir a algún sitio o de hacer actividades que a mí me gustaban, y yo creo que esto sería lo que más me ha gustado, es esto, el poder hacer vida normal otra vez y disfrutar de todo. Y antes era, pues, lo que he dicho, una vida un poco monótona y como asustadiza por hacer cosas nuevas o por retos que me proponían y que no podía hacer. Y una vez pues la conocí y empecé a trabajar y seguir para adelante, pues he podido, pues, por ejemplo, el viajar 12 horas dentro de un avión, el acudir a eventos con mucha gente, ir al hospital medianamente tranquilo, el hacer vida, pues lo que he dicho, normal. Sí, claro que la recomendaría porque a mí me ha ayudado. Bueno, este es Juan. Yo lo que quiero saber es si lo que os he enseñado hoy aquí, ¿sentís que os ha sido útil de alguna manera? Si lo podéis escribir en el chat. ¿Creéis que aplicando estos puntos, si realmente podéis conseguir controlar, que puedes controlar tu ansiedad? ¿Tienen sentido para vosotros lo que os he dicho? ¿Tiene sentido? Veo aquí gente que dice, veo a Marta, por ejemplo, que está diciendo que sí. Begoña, Luis. Bueno, pues os hago el resumen de esos 5 pasos, que la calma, acordaros, hay que comprender la ansiedad, hay que aprender a entender vuestra ansiedad. Perdonad, es que me patino. Ver qué es lo que la genera y qué os ha impedido vencerla hasta ahora. La A de aprender a controlar esos pensamientos cíclicos y constantes que tenéis en la cabeza, reconocerlos y corregirlos con los 3 filtros. ¿Acordáis que hemos dicho? Filtro de evidencia, gravedad y utilidad. Librarse de esas sensaciones desagradables de la ansiedad, que se puede trabajar de muchas formas, que si habéis trabajado bien vuestros pensamientos, esas técnicas de control de ansiedad para reducir vuestra activación pueden ser, para empezar, lo de la respiración, técnicas de grounding, de toma tierra, técnicas para ayudaros a liberar más oxitocina, ¿vale? Modificar esa actitud, saber
que cuando estáis evitando, cuando tenéis situaciones de conductas de tranquilidad, lo que estáis haciendo es mantener el problema y tenéis que poder reconocerlas y dejar de evitar y empezar a vivir en vez de evitar. Y hay que trabajar y reforzar vuestra autoconfianza, vuestra capacidad. Cada vez que queréis un pasito más, vais a conseguir eso, ¿vale? Y aprender a prevenir las recaídas. Para ello hay que potenciar vuestra flexibilidad psicológica. Esto se trabaja también. Trabajar vuestra flexibilidad psicológica para que os podáis enfrentar a todas las circunstancias. Eso no lo podemos controlar, lo que os pueda pasar en vuestra vida, esos agobios, esas situaciones, pero si tienes la flexibilidad psicológica adecuada, es como las cañas de bambú. El bambú es flexible y puede venir, bueno, huracanes y se mueven en el momento, pero luego siguen en pie. Pues esto es lo que nos interesa. Que seáis capaces de conseguir eso. Entonces, si aplicas estos 5 pasos con compromiso y con constancia, porque esto no se consigue en un día, ya lo he dicho, puedes tener resultados muy buenos. Puedes tener resultados muy buenos. Pero si tú lo que quieres es conseguir resultados excelentes, resultados fuera de lo normal, en muy poco tiempo y para siempre, no sirve solo conocer estos 5 pasos, porque con saber no basta, hay que entrenarse, hay que trabajar el paso a paso, hay que saber identificar cuáles son tus errores a la hora de interpretar tus circunstancias, tus situaciones. Es súper importante que consigas, que tengas una guía, que te corrija, que te ayude, que te anime, que te haga seguimiento, como por ejemplo Juan, lo que contaba, ¿no? que él se ha sentido súper contento, está súper orgulloso de todos los cambios que ha hecho en su vida. Es importante también, como estamos aquí, pertenecer a una comunidad en la que veamos que hay más gente como nosotros, que seamos capaces de sentir el apoyo, la comprensión, porque a veces no sentimos esa comprensión, a lo mejor en casa, a veces sí, evidentemente, pero a veces no la sentimos, ¿no? Entonces es súper importante pertenecer a una comunidad y luego tener herramientas, porque yo os he dado unas cuantas herramientas, pero es que claro, dependiendo de vuestro patrón concreto de ansiedad, hay unas herramientas que se adaptan mejor a cada uno. Esto es como el que se prueba una chaqueta, ¿no? Que a uno le sienta mejor que a otro, pues cada uno tiene su estilo de afrontamiento, su patrón de ansiedad y cada uno tiene unas herramientas que le pueden servir. Y ante los obstáculos yo os pido que no os rindáis, porque el camino es posible. El camino para liberaros de la ansiedad es posible. Yo lo he vivido, lo ha vivido la gente con la que yo he trabajado, pero es posible, pero requiere un esfuerzo, ¿vale? Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que consigáis controlar vuestra ansiedad y no al revés, ¿vale? Entonces, ¿queréis seguir avanzando? ¿Queréis seguir avanzando en el proceso de aprendizaje? ¿Tenéis compromiso para seguir avanzando? A ver, ¿qué decís por ahí? ¿Sí? Pues vamos a continuar, ¿vale? Entonces, al inicio os dije que yo os iba a proponer una posibilidad de formar parte de algo mucho más grande. Vale, voy a compartir aquí. Ay, perdón. Vale, entonces lo que os voy a explicar, lo que tengo preparado para ti es este entrenamiento online en directo conmigo que se llama Domina tu ansiedad en tan solo 6 semanas, que es una metodología probada que te va a ayudar a realmente deshacerte y poder controlar tu ansiedad para siempre. Evidentemente, esto es para personas que estén comprometidas realmente, que realmente tengan un compromiso, que estén cansadas de vivir con ansiedad, que estén dispuestas a trabajar para conseguir superar esta situación y que entiendan que hay vida después de la ansiedad, porque la hay. Porque tus miedos no evitan el peligro, lo que te evitan es vivir la vida, ¿vale? Entonces, este training, este entrenamiento,
no es para gente que tenga la mente cerrada, no es para gente que quiera que se lo den todo hecho, para nada, ni gente que espera resultados diferentes siguiendo haciendo todo, siempre lo mismo, ¿vale? ¿En qué consiste este training? Son 6 semanas, 6 semanas bastan, 6 semanas si se trabaja bien todo lo que he trabajado, lo que os he propuesto, no necesitas 2 años de terapia ni 3. Porque lo he trabajado. Juan, la última sesión ni la quería hacer porque ya estaba bien, ¿vale? Entonces, ¿qué os ofrezco en estas 6 semanas? ¿Qué es lo que yo considero que va a funcionar? Es, primero, se hace una sesión de bienvenida y de evaluación, porque es muy importante lo que hemos dicho. Necesitáis conocer cuál es vuestro patrón de ansiedad, cuál es vuestro miedo básico, cuáles son los síntomas típicos que tenéis cada uno de vosotros, cuáles son las soluciones intentadas para tener una visión de vuestro problema mucho más exhaustivo, ¿vale? Y después de esa sesión vamos a hacer una sesión por cada una de las letras de calma. Estas sesiones se van a hacer en directo conmigo, evidentemente se van a grabar para que las podáis tener luego y podáis verlas las veces que queráis, o por si un día no podéis estar todo el rato, pues se van a grabar. Y luego hay unos ejercicios prácticos para que podáis aplicar todo lo aprendido, o sea, el paso a paso. Lo que hayáis escuchado en la sesión, luego hay unos ejercicios para que paso a paso vayáis haciendo todo lo que yo os digo. Si hacéis lo que yo os digo, vais a encontrar mejoras. Aparte de esto, hay un grupo de WhatsApp, que esto a mí me encanta. La verdad es que luego ese grupo se convierte en una familia, porque ahí vas a poder apoyarte en compañeros, vas a poder preguntarme todo lo que necesites. Yo os voy a hablar cada día, os voy a poner el dedo en la llaga, a realmente recordaros cosas que son importantes. Voy a animaros a que hagáis los ejercicios. Cuando tengáis algún obstáculo os lo voy a intentar deshacer. Voy a detectar esos pensamientos limitantes para que no os molesten, para que los sepáis neutralizar. O sea, ese grupo es oro, ¿vale? Y luego haremos, cuando acabe todo esto, al final, pasadas las 6 semanas, una sesión de seguimiento para ver cómo todo funciona y que las cosas van bien, ¿vale? Y luego os quería ofrecer un bonus, porque es algo que me piden mucho, y es una sesión especial para vuestra persona de apoyo. A lo mejor vosotros pues tenéis un hijo, un hermano, un padre, la pareja, un amigo, lo que sea, que os quieren ayudar o están ahí con vosotros, que son la persona que a lo mejor os acompaña a los sitios y todo eso. Y esa persona te quiere ayudar, pero a veces no entiende lo que te está pasando y no sabe cómo ayudarte. Y a veces, en lugar de ayudarte, hace todo lo contrario, porque te está protegiendo en exceso, o porque se enfada, porque no entiende lo que te está pasando, o porque tiene sentimientos de culpa. Pues voy a hacer una sesión especial para esas personas de apoyo para que os puedan ayudar. ¿Qué vas a conseguir? Uy, ¿qué he hecho? ¿Qué vas a conseguir de beneficios? Pues vas a entender lo que te pasa, vas a poder aprender a controlar esos pensamientos intrusivos que te hacen sentir mal, te deshaces de tus miedos ya para siempre, para que tú puedas enfrentarte a la vida como tú quieras y que no sea la ansiedad la que te haga, que te diga por dónde tienes que ir. Vas a poder librarte por fin de esas sensaciones desagradables, aprenderás a prevenir las recaídas. Todo esto va a hacer que aumente tu seguridad en ti mismo, tu autoestima, vas a mejorar tus relaciones sociales, dejar de ser tan dependiente, podrás hacer planes, podrás aprovechar nuevas oportunidades laborales, de ocio, de lo que sea que te apetezca. Te vas a sentir de nuevo conectado con la vida, vas a aprender a vivir el presente, porque ya hemos dicho, la ansiedad es siempre que estamos con los ojos mirando al futuro, un futuro que nos está haciendo sentir mal y ni siquiera ha llegado, ¿vale? Todo esto hace que seamos incapaces de concentrarnos, que vayamos despistados por la vida. Pues no, eso va a mejorar, vas a ser más productivo y vas a dejar de sufrir por cosas que han pasado
en el pasado y vas a empezar a, lo que hemos dicho, vivir el presente. Dejar de cometer el error de trabajar tu ansiedad solo desde una perspectiva, porque es un trabajo integral, lo que hemos dicho, ¿vale? Y dejar de pensar que las recaídas son un fracaso, aprovecharlas para afianzar lo aprendido y tener mayor flexibilidad psicológica, ¿vale? Entonces, ¿qué valor tiene esto? Pues mira, es el valor de todo esto que os ofrezco en este programa, os ofrezco un resultado, que es dominar vuestra ansiedad para siempre, ¿vale? El valor de las sesiones en directo serían unas 1.260 euros, los ejercicios prácticos que vais a tener, ejercicios cada día, son 350 euros, el apoyo que os he dicho por el WhatsApp diario son 600 euros. Si tenéis dudas, os voy a resolver vuestras dudas por email cada vez que me escribáis, esos son 250. El bonus de la sesión de esa persona de apoyo que puede colaborar con nosotros son 150. Y la sesión de seguimiento serían 150, ¿vale? Todo esto suma un total de 2.760 euros, que si piensas en lo que significa quitarte la ansiedad para siempre, para mí es un buen valor, ¿vale? Pero para las personas que os habéis registrado en esta masterclass, que me habéis escuchado, y para las personas que realmente estáis comprometidas con el proceso, que realmente tenéis ganas de deshaceros de la ansiedad, vamos a aprovechar y evidentemente este no va a ser el precio, sino que para los que estáis registrados a esta masterclass voy a dejar un precio especial que sería 997 euros. Pero eso no es todo. Aquí hay una cosa súper importante para que veáis que mi interés por ayudaros es real. Es que yo estoy tan segura que os voy a ayudar, que os ofrezco garantía total. ¿Qué significa esto? Significa que si tú te apuntas a este entrenamiento online, si tú haces todo lo que yo te digo, estás presente en las sesiones, haces los ejercicios, te implicas, te comprometes, trabajas, y haciendo todo lo que yo te digo, tú no consigues mejorar en tu ansiedad, yo te devuelvo todo tu dinero. Porque yo estoy haciendo eso porque yo quiero ayudar a la gente a que deje de malgastar su vida sufriendo por ansiedad. Y yo me voy a dejar la piel para que si tú entras en este programa, en 6 semanas, puedas ser capaz de dominar tu ansiedad. No solo ahora, sino para siempre. Y estoy tan segura que puedo hacerlo que por eso te ofrezco esta garantía total. Evidentemente yo quiero ver un esfuerzo, porque si tú te apuntas y no estás trabajando, evidentemente la ansiedad no se va a ir. Hay que trabajar. Pero también no tengáis miedo, no os voy a hacer exponeros a una situación, os he explicado el método, no os voy a hacer que os expongáis a una situación que no queréis, no, lo vamos a regular, lo vamos a trabajar, ¿vale? Y lo de exponerse es que os exponéis solos vosotros porque ya tenéis todas las herramientas, ya lo veréis, no necesitáis. Yo a Juan no le obligué a coger un vuelo de 14 horas, como ha dicho, lo cogió porque él quería y le fue bien, pero porque ya él controlaba su ansiedad, ¿vale? Yo os doy garantía total porque yo me comprometo a ayudaros y sé que puedo ayudaros. Y no sé si lo habéis visto durante esta sesión que he intentado ayudaros, he intentado, en 1 hora es muy difícil poder deshacernos de este problema, pero os he dado los pasos para controlar la ansiedad, ¿vale? Os voy a poner aquí otro testimonio, esta es Liz, se oye un poquito mal, pero bueno, a ver si la escucháis. No es la primera vez que yo voy a un psicólogo, ¿no? Porque desde hace muchísimos años suelo frecuentarlos. Pero me resulta muy difícil quedarme con alguno porque normalmente suelen hacerte hablar mucho y al final sientes que no te ayuda, que sales igual como entraste. Creo que es una de las diferencias importantes que encuentro con ella, que me da herramientas que realmente me sirven y que no me hacen tener la necesidad de estar todo el tiempo hablando y estar allí.
Pues ahora mismo me siento mucho más tranquila, mucho más segura, sobre todo porque sé que puedo volver a hablar con ella en cualquier momento de crisis o una situación inesperada y que está allí, que por más tarde que sea o por más difícil que sea la situación, la voy a encontrar y sé que ella me va a ayudar porque tiene el conocimiento, la preparación y las herramientas, sobre todo las herramientas, para que no tengas que anclarte en esa situación, sino salir de ella, superarla, mejorar como persona, aprender. Creo que eso es una de las cosas más importantes que puedo destacar de esta mujer. Así que si en algún momento tienes la necesidad de hablar con alguien, si quieres apoyo, ayuda, te sientes mal, te súper recomiendo a Sarah Brown, que es una de las mejores psicólogas que he tenido. Bueno, yo no sé si seré la mejor psicóloga, pero sí que sé que tengo un interés real para ayudaros a superar este problema, para que podáis dominar vuestra ansiedad. Entonces tengo una buena noticia y una mala noticia aquí, ¿vale? La buena noticia es que he hecho un formulario para que te puedas poner en contacto conmigo y tengamos una sesión de asesoramiento gratuita para que yo pueda valorar tu caso personalmente. Vamos a hacer una sesión de 30 minutos en la que tú me cuentes tu situación y yo pueda valorar cuál es tu situación, ¿vale? Tenéis en el chat el enlace para pedir cita, os dará un número de horas y elegís cuándo queréis tener la cita y esa sesión es una sesión de asesoramiento gratuita para ver si tu caso es adecuado para entrar dentro de este programa, ¿vale? Recordar que yo solo trabajo con personas que realmente estén comprometidas con el proceso y consigo misma, que quieran superarse, que quieran mejorar, que quieran sentirse felices, que quieran disfrutar de la vida. La mala noticia es que, claro, las horas son las que son y no voy a poder atender a todo el mundo, entonces yo os digo que las horas son limitadas, entonces una vez que se llenen las plazas de la agenda, pues voy a tener que cerrar ahí las puertas, ¿vale? Os dejo de nuevo el enlace en el chat para que podáis ver más información y reservar. Entonces, aquí la pregunta más importante que os tenéis que hacer, que te tienes que hacer es ¿cuánto tiempo piensas seguir en esta situación? Porque el momento nunca es mañana, ni pasado, es que es ahora. Cuanto más esperes, más grave será tu situación de ansiedad, ¿vale? Y más complicado va a ser controlar esa ansiedad. Hay una frase que dice, por el camino de algún día se llega al pueblo de ninguna parte. ¿Vosotros queréis llegar a ninguna parte? No. ¿Quieres controlar tu ansiedad? Pues entonces no pierdes nada reservando esa sesión de asesoramiento gratuito para que yo vea si realmente estás comprometido y si yo puedo ayudarte. Si yo veo que yo no puedo ayudarte, te lo voy a decir tranquilamente. No te voy a hacer que entres en el programa, si no es así. Yo necesito personas que realmente quieran deshacerse de su ansiedad, que cumplan estos requisitos y que piensen que eso es una oportunidad. Entonces, a mí me gustaría saber qué te está frenando el rellenar el formulario y hablar conmigo en esta sesión de asesoramiento. Que es un tema de dinero, por ejemplo. ¿Cuánto dinero puedes perder si sigues así? Porque al final gastas en ansiolíticos, gastas en terapia, gastas en remedios, gastas en clases de vete a saber qué para ver si consigues un milagro. Vas sumando, pasan los años y vas sumando, ¿vale? Luego puede ser que tengas bajas laborales, pérdidas de empleo. Todo esto es dinero que se pierde. Dinero que dejas de facturar si tienes una empresa, por ejemplo. Si eres padre o madre, el tipo de modelo que tú eres para tus padres, para tus hijos, no está siendo adecuado si les estás enseñando a vivir con ansiedad, ¿vale? Y ahora no quieres pagar el precio, pero a lo mejor luego sí que lo tienes que pagar para ayudar a tus hijos que tengan el mismo problema que tú. Y tus relaciones sociales o tus relaciones, por ejemplo, de pareja, a lo mejor el hecho de que estés evitando tantas situaciones hace que tu pareja pues llegue a un punto que ahora a lo mejor te quiere mucho y todo va bien, pero las cosas se van torciendo
un divorcio también cuesta dinero. O sea, y te digo una cosa además, el coste hace que sea mucho más eficaz, garantiza la eficacia, porque cuando duele en el bolsillo, lo que haces es, muchas veces no, es así, te comprometes, y como te comprometes, haces lo que tienes que hacer, y como haces lo que tienes que hacer, tienes resultados. Es como, por ejemplo, con un entrenador personal. Si tú tienes que pagar dinero para un entrenador personal, verás como que vas a todas las sesiones, no te pierdes ninguna, porque te cuesta un dinero, ¿vale? En cambio, si tienes que hacer en casa, no haces lo que tienes que hacer, no consigues resultados. Y yo lo que quiero es que tú consigas resultados. Que no estás pidiendo la sesión de asesoramiento porque tienes una falta de confianza conmigo, con mi método. Te estoy diciendo que yo voy a estar a full, que me voy a dejar la piel para ayudarte y que además tienes una garantía 100%, que si no te funciona, te voy a devolver todo el dinero que has puesto, porque yo quiero que te funcione. La solución está aquí hoy, simplemente rellenando este formulario y solicitando esa sesión de asesoramiento, ¿vale? Que a lo mejor otra objeción que puedes tener es que crees que no te va a servir porque la sesión son grupales y te va a faltar tu propio espacio. Pues precisamente que sean grupales hace que sea mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque primero dejas de sentirte un bicho raro porque ves que hay más personas que padecen lo mismo que tú, ¿vale? Y luego reconocemos más fácilmente en los demás los errores que nosotros mismos, en este caso. Y entonces nos tranquiliza ver que los otros también tienen el mismo problema. Y nos hace ver nuestro propio problema desde fuera, desde la distancia. Entonces nos ayuda a entenderlo mucho mejor. Entonces, aparte de esto, mira, os digo una cosa. Si es lo que te preocupa, yo os digo, a los primeros 10 personas que se apunten al entrenamiento, yo les voy a hacer, aparte de lo que ya os he contado, una sesión individual extra, ¿vale? Para que puedan tener su espacio y contarme todo esto, ¿vale? Entonces, haz clic en el enlace, creo que Ana te lo ha puesto en el chat, haz clic y agenda tu sesión conmigo. Y nada, tienes tan poco que perder realmente y mucho que ganar porque te puedes liberar de esa ansiedad. Recuerda lo que puedes conseguir. Vas a tener sesiones en directo conmigo, una para cada letra de la palabra calma, para cada paso. Vas a tener una sesión de bienvenida en la que vamos a hacer la evaluación, una sesión al final de seguimiento. Lo voy a poner aquí para que lo veáis otra vez. ¿Vale? Vais a tener ese grupo de WhatsApp y esos ejercicios prácticos que os van a ayudar en el día a día para que cada día vayáis avanzando y vayas consiguiendo pasos para tu libertad, ¿vale? Y vais además a tener la posibilidad de pertenecer a una comunidad de personas que están viviendo lo mismo que tú y eso te va a ayudar. El bonus de la sesión para pautas para los colaboradores. Y bueno, en fin, en definitiva, si esto es lo que crees que necesitas para empezar a sentirte libre de ansiedad, te invito a hablar conmigo. La libertad empieza ahí, haciendo clic al link que te he compartido en el chat y yo espero poder hablar contigo y nada, decirte que el día que yo tomé la decisión de que me iba a deshacer de la ansiedad, para mí es el día que cambió todo y gracias a eso pues he podido tener la vida que yo, una vida de la que me siento orgullosa porque pude plantarle cara a la ansiedad y me dedico a una profesión que para mí es pasión. He viajado por todo el mundo, mi vida social es una vida social plena y rica, me siento un modelo súper saludable para mis hijos y esto no hubiera sido posible si yo no hubiera podido
si no hubiera dicho basta ya, quiero quitarme este problema de encima. Y además ahora estoy aquí ayudando a un montón de personas a superar sus miedos y quiero ayudarte a ti también. Entonces, me gustaría que recordaras que el miedo no frena el peligro, pero sí que frena tu vida. Y que lo valiente no es el que no tiene miedo, porque eso a veces es difícil, pero sí para aquel que conquista ese miedo, ¿vale? Entonces, muchas gracias por estar aquí, por haberme escuchado y en serio que espero poder tener esa sesión contigo y poder ayudarte para que puedas dominar tu ansiedad para siempre, ¿vale? Venga, un saludo y nos vemos en la sesión de asesoramiento. Gracias.